Entonces, bueno, para todo este programa vamos a manejar una lógica pues como fundamental que les voy a explicar en este momento y acá quiero resaltar que sí vamos a mirar como porcentajes, como buenas prácticas y demás, pero todo esto lo vamos a mirar es como un, como indicadores, o sea, como que si yo sé, por ejemplo, que es importante moverse todos los días el cuerpo y yo no me estoy moviendo por X o Y razón, pues esta es mi realidad, ¿verdad? Pero acá lo importante es que yo tengo en cuenta esa buena práctica, como que hasta si quiero ir más al fondo puedo investigar porque eso es una buena práctica. Y desde ahí yo digo, ok, yo no estoy en ese nivel, ¿cómo me siento al respecto? Siento que quiero mejorar un poquito, acercarme un poquito, no acercarme, ¿cierto? Entonces, todo esto que vamos a hablar como de los ideales, de los porcentajes, de todo esto, va a ser muy desde las buenas prácticas, desde los indicadores de salud financiera, muy visto desde ahí como para que tengamos referencia, pero no para que nos sintamos mal ni lo tomemos como una camisa de fuerza, sino por desde esa referencia podemos como evaluar y si ustedes quieren investigar más a fondo, digamos, estos de dónde vienen, todo eso, pues súper bienvenidos a que hagan como su propia investigación y todo esto. Yo acá les voy a mostrar como ya la manera consolidada y ya ajustada como a lo que ha funcionado para mí, para los casos con los que he trabajado durante estos años y que realmente se han sentido como que tienen sentido y que tienen como una capacidad expansiva. Desde ya les quiero decir que yo arranqué mi proceso de organización financiera mía personal cuando estaba siendo estudiante del doctorado, es decir, que tenía salario de estudiante, tenía un trabajo, o sea, tenía que era estudiante de tiempo completo, trabajando medio tiempo, con un salario de estudiante, o sea, era una época súper, súper pesada y realmente, por ejemplo, todas mis necesidades básicas casi que se comían casi todo el salario que yo recibía. Pero yo ya sabía, porque estaba estudiando todas estas cosas, que la idea era que fuera hacia el 50, que ya lo vamos a ver. Entonces, mi realidad era esa, pero me servía de referencia para que yo decidiera que esto no iba a ser a largo plazo, que hasta cuando yo realmente quería como estar en esa situación y como qué movimientos iba a hacer, también para negociar como cosas en mi casa de una manera más equitativa y justa, y todo eso me dio ese impulso. Esa referencia me dio ese impulso como de ir mejorando ese estado para tratar de llegar a lo que era como ideal o acercarme un poco más a eso y que ahora mi vida se sienta un poco más tranquila. Entonces, mucho esa invitación, como que no lo sientan como camisa de fuerza, nada de lo que vamos a hablar, sino como una referencia, como una buena práctica, que al final del día ustedes van a decir si eso es lo que se siente bien para ustedes o cuánto se siente bien para ustedes. ¿Listo? Entonces, bueno. Por un lado, pues digamos que vamos a tener los ingresos y por el otro lado, pues vamos a tener esos propósitos. Y aquí quiero que recuerden pues eso que vimos en las necesidades básicas, que fueron como estas necesidades como el presente, los ahorros que van a atender nuestras necesidades al futuro y el disfrute que ya lo vamos a ver más en detalle. Entonces, la idea es pues que por un lado tenemos los ingresos que vamos a decidir si los vamos a usar de manera como personal o familiar, ya voy a entrar más en detalle en eso. Y vamos a tener entonces cuánto es nuestro ingreso disponible o el ingreso neto, pues que le llaman. Pero lo vamos a calcular de la siguiente manera. A ese salario y a esos ingresos que nos llegan, vamos a reflexionar si hay impuestos o deducciones que nos hagan falta. Entonces, en esos impuestos, lo que vamos a evaluar es si, o sea, cuánto se supone que yo debería pagar de impuestos por esos ingresos y cuánto ya me descontaron. Si yo, por ejemplo, estoy en un trabajo que me descuentan los impuestos y me están descontando el porcentaje que a mí me toca pagar, perfecto, no tengo que quitarle nada a eso que me llega. Pero si no, si me hace falta un pedacito o si no me están descontando nada, entonces desde ya calculamos cuánto es eso para que creemos la bolsa pues de los impuestos y con base a eso, entonces ya vamos a coger ese salario, quitamos lo que nos haga falta de impuestos y eso nos va a dar un ingreso disponible y vamos a trabajar con ese ingreso disponible en este entrenamiento. Entonces, lo primero que tienen que hacer es verificar que ustedes tengan bien calculados sus impuestos o cuánto es para que puedan calcular cuánto es su salario disponible realmente. Y también van a tener en cuenta deducciones que estén a su cargo. Entonces, en general, cuando tenemos trabajos
no, digamos que ellos ya hacen como estas deducciones, pero yo, por ejemplo, que en este momento vivo en otro país, yo igual quiero seguir aportando a mis pensiones en Colombia. Entonces, eso sería como una deducción, entre comillas, a mi cargo. Entonces, aquí lo que haríamos es que yo calcularía cuánto es eso, lo resto también, y de ahí pues calculo mi ingreso disponible. Entonces, tengan eso súper en cuenta, tengan en cuenta también como qué estatus migratorios tienen, qué tipo de residencia tienen y todo eso como por tipo de salario. Se pueden apoyar incluso inicialmente con ChatGPT, como esta es mi situación, como cuánto más o menos en impuestos por cada ingreso debería yo estar teniendo. Pero pues ya igual nadie puede usar ChatGPT como defensa. Ustedes saben que ese es como un asistente que, como dice un profe al que quiero mucho, que me ha apoyado mucho en mi proceso doctoral, él dice como es como un asistente que siempre quiere quedar bien con usted. Entonces, lo que no sepa se lo va a inventar porque quiere quedar bien con usted. Entonces, nunca vamos a poder como creer 100% en ChatGPT, sino que es como una referencia y ya, digamos, si nuestra situación es compleja y no encontramos como la información ya detallada en Internet, que como en las entidades oficiales que soporten eso que ChatGPT nos está diciendo, pues es importante también como tener esa segunda voz de un experto tributario, legal y demás que nos dé como esta mirada más profesional, para que calculemos muy bien esto. Entonces es súper importante que revisen bien cuántos son esos impuestos a su cargo, esas deducciones a su cargo, quitando lo que les descuenten ya cuando les hacen los pagos para que realmente podamos hablar de un ingreso disponible y desde ya empezar a hacer esa bolsita que es para pagar impuestos y que también tengan como sus deducciones a su cargo cubiertas. ¿Listo? Y con ese ingreso disponible, entonces lo vamos a repartir en esos propósitos que van a atender las necesidades humanas de nuestra vida. Para eso, digamos, vamos a seguir una regla que a mí me ha gustado mucho y que pues tiene todo el sentido del mundo para mí, de la manera en la que yo lo aplico. Y es esta regla del 50-20-30, que lo que nos dice es que 50%, o sea, más o menos la mitad de tus ingresos se debería ir para tus necesidades básicas máximo, o tus necesidades del mes más bien, no básicas, sino las necesidades del presente, muy enfocadas a las básicas de todas maneras, más o menos la mitad. Si tú eres alguien que no le gusta mucho hablar como de porcentajes, pues ojalá después de este programa ya te hagas más las paces con ese lenguaje, pero imagínate un ponqué para una fiesta que donde van a estar 100 personas, entonces una torta, una sola torta así para 100 personas. Y pues la mitad sería como ese símbolo de ese 50%. Si yo te digo 20, pues sería el pedacito que corresponda a 20 personas y así pues con el número que esté manejando. Como para que tengas una idea, es como si tuvieras, no sé, $100, 100.000 pesos, lo que te suene y sacas entonces la mitad, todo lo que los porcentajes son sobre 100. Entonces, si es 60%, entonces pues lo puedes como reflejar de esa manera en tu cabeza o en lo que estés trabajando. Entonces, más o menos la mitad, máximo hacia el 60%, se debería ir como a las necesidades y a las deudas, como en el presente, que lo vamos a ver en detalle en la próxima masterclass. Los ahorros, entonces la idea es que sean como 20%, mínimo 10%, ojalá para que puedas atender el presente y el futuro, pero si no puedes, o sea, súper, súper mínimo, 5% para necesidades inesperadas. Y el restante que sea para disfrute, nunca cero, siempre algo para disfrute, porque pues como lo vimos, esto hace parte como de las necesidades humanas y todas son importantes. Entonces, por lo menos 1% que estemos dedicando al disfrute si es que estamos en épocas de muy vacas flacas. Em, bueno, entonces, otros dos indicadores es que de ese ingreso disponible, el 30% máximo se debería estar yendo a gastos de vivienda, es decir, a arriendo, seguros del hogar y servicios, y que también deberíamos estar incluyendo un 3% para crecimiento personal. Entonces aquí es donde, por ejemplo, si este programa estuviera pago, ustedes sacarían de ese dinero, digamos, para hacer ese pago. Entonces así para todo lo que ustedes quieran y necesiten crecer en su vida, para hacerle bien a ustedes mismos y a la sociedad y a la humanidad y al planeta, pues de aquí vendría como todo este proceso de crecimiento personal
inicialmente, igual lo pueden combinar con otras cosas, pero por lo menos esto de base es lo ideal. Muy vacas flacas, entonces por lo menos el 1%. O acceder a cosas gratuitas como estas, pero que esto esté presente. Entonces, estos dos indicadores, todos los porcentajes son sobre el ingreso disponible. Entonces, para que lo tengan presente. De el 20% de ahorros, entonces digamos que el básico básico va a ser el fondo de emergencias o de necesidades inesperadas. Siempre le van a poner los nombres que a ustedes les empodere, les haga sentir bien, pero la idea es que mínimo siempre estemos ahorrando el 5% para esto, para que vayamos construyendo unos fondos que vamos a ir viendo poco a poco y ojalá que tengan por lo menos el 5% también para el futuro o lo que se pueda. Y el disfrute, entonces van a verlo como vamos a dividirlo entre, o sea, la plata que ustedes asignen para disfrute la vamos a dividir entre disfrute en el presente, en el mes a mes, en las cositas que vienen este año y la alegría futura, que es como esos fondos que ya vamos a tener para nuestros sueños de diversión y todo eso. Entonces, aquí ya pueden ver que sí vamos a ahorrar para diversión, pero no todos los ahorros son para diversión. Entonces, desde ya cortar con esto de sí, es que yo ahorro y luego viajo y luego ahorro, porque realmente solo estás haciendo ahorros de diversión, para que realmente podamos integrar los ahorros de diversión y los ahorros de seguridad a ese mapa de sueños. Pues recuerden, todo esto es sobre o sea, estos de las final no son estos porcentajes sobre estos de acá, no, sino sobre el ingreso disponible. Todos los porcentajes son sobre el ingreso disponible. ¿Listo?